porque los bastones chocarán en el intento de conducir a la Basaracua por los Chanaris a la meta buscando alguna anotación. José Luis Aguilera, presidente de la Asociación Michoacana de Juegos Tradicionales y Autóctonos, nos llevará por los caminos de la Guarucua. Como integrantes de la comunidad de Zacán y de otras comunidades, entre ellas Huancito, Tacuro, Calzoncin, Aranza, nos dimos a la tarea de reunir a los ancianos de las comunidades para que ellos, que eran los únicos que jugaban este juego, para que ellos nos enseñaran cómo se jugaba, cuáles eran las reglas, cómo se elaboraban los implementos deportivos, o sea, la pelota, cómo se elaboraba el bastón o guarucua, en fin. Es gracias a ellos como aprendimos este juego. El espacio del juego puede ser de tierra, asfalto, adoquín, pasto, en un barrio o calle. Y entre más complicado sea, mayor será la pasión y el reto por llevar la pelota hecha artesanalmente hasta una línea de meta en el extremo determinado. La guarucua o bastón es diversa en medidas, quizá de 1 metro o 1,5 metros, según la necesidad del jugador, conformados por palos de tejocote, cerezo o encino, y la indumentaria tiene características originales de la región. Las reglas básicas son siempre jugar por la derecha. Si los dos jugadores juegan por su derecha, nunca van a resultar golpeados, porque son los bastones los que se van a encontrar. ¿Así? Entonces, cuando se eleva la pelota, si no hay ningún jugador cerca del jugador, entonces este puede elevar la guarucua o el bastón. Pero si no, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque también por reglamento tenemos que salvaguardar la integridad física del jugador. Porque ustedes hacen como medio de comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando los jugadores se ven en la pantalla, ahora que cada vez somos más mediáticos, se ven en la pantalla, entonces dicen, caramba, lo nuestro vale. Entonces se motivan y bueno, pues con más ganas van jugando, van reproduciendo el juego y eso es, como les decía, muy importante. Los participantes de Morelia, Universidad del Valle de Zacapu, Calzoncin, Paracho, Arantepacua, Charanástico, Zacán y otros pueblos de la meseta purépecha, región lacustre, Cañada de los 11 pueblos, Ciénega y Sierra de Uruapan, manifiestan el gusto por el deporte. Pues yo tengo aproximadamente 10 años jugando este deporte, soy de Uruapan. Anteriormente nosotros teníamos un equipo que se llamaba Xumer y Sicuamuech, que eran los Brujos de la Niebla. Y ahora desde el 2005 armé un equipo en Morelia, que somos los Búhos del Bosque. Pues es algo muy bonito estar en el rescate de las tradiciones de nuestros abuelos y qué más que jugar algo propio que un juego purépecha. ¿Cuánto tienes jugando este deporte? Aproximadamente como 1 año. Es algo bonito, pues me gustó desde que lo vi y lo llevo en mi sangre, la guarucua. A mí me gusta rescatar algo que es prehispánico. La guarucua es un deporte muy bonito también, igual que el básquetbol, que el fútbol, o sea, cualquier deporte también es bonito, nomás que es más agresivo, esto es más agresivo, más rudo, pero pues, que lo practiquen y les va a gustar. ¿No se golpean mucho? A veces, hay veces ocasiones que se llegan golpeando las manos, los pies, pero después cada quien. Que no dejen de jugar, pues, que para que no se pierda nuestro juego de purépecha, guarucua. Nosotros empezamos con lo de la guarucua porque ahí en la universidad tratamos de rescatar lo que son las tradiciones que se jugaban anteriormente y una de ellas es la guarucua y queremos rescatar en Zacapu estas tradiciones. ¿Cómo está la técnica en esto? Pues nomás practicar, pura práctica y ya depende de la técnica de cada quien. ¿Te produce algo especial qué? Pues nada, emoción, siente mucha emoción y la adrenalina también de los golpes. Don Armando Bravo y un viejo chanari nos dan su comentario con pirecua incluida. Por su parte, Flor del Rocío Camero Camero y César Zavala nos invitan a cultivar más y mejor el juego. Hace 50 años que yo conocí este deporte, pero yo casi no lo practiqué, pero otros muchachos jóvenes o compañeros de mi edad
lo jugaban, lo practicaban así. Se dejó de jugar mucho tiempo, hasta ahora que se está volviendo a recuperar otra vez. Pero antes no, como ya no se tomaba en cuenta, como se puede decir así, como ahora. Era nomás acá entre nos, como luego se dice, que era más la cuestión de los paisanos aquí del pueblo, los que hacíamos ese juego, hasta ahí nada más. Yo tengo un texto que habla sobre la Huarucucua. ¿Qué es la Huarucucua? En principio, la Huarucucua sirvió en nuestros antepasados para medir la fuerza y se juega en una distancia de 100 metros. Este modo que están jugando actualmente ha cambiado por el origen del profesor Valente Soto Bravo, que quiso darle auge a nuestra cultura purépecha, y por eso cuando inició el juego, aquí lo iniciamos en Zacán, y obviamente la comunidad de Angahuan, por decir, es del año 692, pero a comparación de otras comunidades es mucho más antiguo que la ciudad de Uruapan, porque en el texto de Tingambato encontramos un texto muy antiguo y señala que somos los primeros en radicar en el estado de Michoacán. Mejor hay que difundirlo y practicarlo más y que lo conozcan más la gente, para que todos aprendamos de nuestra cultura, ¿no? La cosa es practicarlo, jugarlo y divertirse. La intención de estar aquí es conocer un poco el torneo de Zacán, que es un torneo muy tradicional, y con la esperanza de que consolidemos a nuestro equipo de la Universidad Michoacana de Huarucua para venir a los próximos torneos. Oye, hay que rescatar todo lo bello que tenemos los purépechas, ¿no? No, totalmente. Gastronomía, cultura, juegos, todo tiene una relación en sí. Como michoacanos es una obligación, ¿no? Más que otra cosa, ahora sí que ya hay que tomarlo como una obligación, porque en otros lugares sí rescatan totalmente lo que es sus propios juegos, en este caso autóctonos, o su cultura. Y aquí en Michoacán creo que es parte no solo del festival aquí, sino también todo lo que convive, ¿no? Y es parte y es de nosotros. José Luis Aguilera, sociólogo titulado en la Universidad Nacional Autónoma de México, es esposo de Keren Apuc de Ro y padre de Keren e Irina. Inició la práctica de la pelota purépecha en el año de 1988, colgando la Guarucua en el 2004. Lo más importante para nosotros como prioridad es la difusión comunitaria en las comunidades de purépecha, luego al interior del estado, compartiendo este juego con gente no purépecha, luego a nivel nacional a través de los canales que ofrece la Federación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales a través del sistema federado, y luego en lo internacional precisamente por esa organización que nos ha llevado a participar en los encuentros internacionales de juegos tradicionales. Donde se desarrolló uno en Tailandia, se desarrolló otro en Hannover, Alemania, y bueno, pues también en el 1996 tuvimos oportunidad de dar una serie de conferencias y de exhibiciones en toda la Comunidad Valenciana, desde Castellón hasta Benidorm. Luego, en el 2004 participamos en una serie de encuentros de juegos tradicionales de todo el mundo, en el Fórum Universal de las Culturas de Barcelona, que se realizó en Barcelona, que precisamente fue el primer fórum, y bueno, pues el siguiente fue en Monterrey.
paradójicamente nos invitan a Barcelona, pero no nos invitan a Monterrey, es algo contradictorio. Pero bueno, esas son las experiencias internacionales y es así como un juego tradicional purépecha se está posicionando como un valor cultural de nuestro pueblo, es decir, como parte de la cultura lúdica de nuestro pueblo. Una excelente ofensiva del equipo universitario del Valle de Zacapu, en donde han impuesto su fortaleza física y su habilidad para manejar la guarucua, y bueno, pues son los que han estado cerca de la anotación, y justamente están jugando contra el equipo local y están en su terreno y a punto de anotar. Entonces están en este momento preciso, están a escasos 5 metros de la meta del equipo de Zacán. Hay una disputa muy fuerte por la pelota y el equipo de Zacán se defiende como puede y están marcando una falta, ya que el jugador como se volteó y eso no está permitido porque pueden golpearse, entonces marcaron falta a favor del equipo universitario. Y acaba de anotar precisamente en este cobro de la falta el equipo universitario del Valle de Zacapu, la Hatsiraku. La superficie en las comunidades, como en este caso, es un poco heterogénea, no es completamente lisa, hay arbustos que son un obstáculo natural para el libre flujo de la pelota y bueno, pues esto se pudiera desarrollar muy bien en una cancha empastada, digamos, o una cancha de cemento, que bueno, pues las dimensiones de esta cancha son de al menos 100 metros de largo por 12 de ancho, entonces una superficie así pudiera prestarse muy bien para estos juegos y pues por supuesto para vivir la emoción de cómo se practica este juego y lo emocionante que es. Los bastones en este juego son los que juegan. Se oye el golpeteo de los mismos, precisamente la pelota se detiene por algunos momentos, pero la mayor o menor habilidad de uno de los jugadores son los que logran salir adelante y sacarla, ¿no? Luego también aglomeraciones como las que acaban de pasar provocan que haya faltas y es justamente lo que acaba de pasar y bueno, es una falta favorable al equipo de Zacán que está a punto de cobrarla con una defensa de los jugadores del Universitario que lograron detenerla y bueno, pues ya viene nuevamente la pelota acercándose a la meta del equipo de Zacán, en donde pues podremos ver más de cerca cómo se desarrolla este combate o esta lucha entre estos jugadores. Es un juego que requiere de mucha disciplina física, o sea, tiene todas las características que debe tener un deporte como tal. Entonces, al igual que el fútbol, el básquetbol, aquí también se requiere disciplina, tener un uniforme, conseguir los implementos deportivos, como sean las guarucuas o las pelotas, y bueno, pues practicar. Afortunadamente los jóvenes no purépechas que practican este juego, al tener esta experiencia, entonces le han tomado mucho interés o apego, porque bueno, pues también se dan cuenta de la carga cultural implícita que hay en el mismo juego, ¿no? En los torneos generalmente se hace de 5 jugadores por equipo y con 2 cambios. Son así como puede pasar, pero digamos en juegos de exhibición puede haber 6, 7 o hasta 8, también según las dimensiones del terreno de juego y de la cancha. Tradicionalmente el juego se desarrollaba en torno a las manzanas y ganaba quien anotaba la primera anotación, o dependiendo si tenían más tiempo, podía hacer a 2 anotaciones, quien hiciera las primeras 2 anotaciones y dándole la vuelta a la manzana, ¿no? Pues porque nos decían algunos de los expertos, de los viejos jugadores, que no tenía tiempo, que porque duraban días.
Así es, pudiera haber un juego que durara días, o bueno, tenemos noticias también nosotros que había juegos que se jugaban no en torno a una manzana, sino de parajes a parajes, o sea, por ejemplo, de la orilla de la comunidad a llegar a una comunidad vecina, cosas así, se juega a campo traviesa, ¿no? Medardo Méndez Alfaro, uno de los pioneros del Festival de Zacán, nos habla de varios logros sociales que han beneficiado a los habitantes de la zona. Zacán es un pueblo que se está transformando, no solamente en la parte cultural, sino también material. Tú sabes que Zacán tiene fama porque tiene muchos profesionistas y que realmente han gestionado todos los servicios que hay aquí, desde la carretera, la electricidad, el agua potable, o sea, prácticamente ellos fueron la punta de lanza para que tuviéramos pues este mejoramiento. Ahora, si tú ves, también se ha transformado físicamente la población, se ven los techos rojos, las calles empedradas, también las banquetas. Las carreteras, Medardo, a mí me impresionaron. Bueno, pues ya se hizo la primera etapa que va de Uruapan justamente a Zacán. Aquí, como tú ves, aquí a la orilla del poblado, ya está la primera etapa con una carretera que está ampliada, está modernizada. Y antes, por ejemplo, se hacía como 1 hora y media para ir a Uruapan. Ahora en este momento tú puedes hacer el trayecto en 25 minutos de Uruapan a Zacán. Está prácticamente muy cerca todo, precisamente por eso, porque ya pues el gobierno finalmente que ha volteado los ojos hacia la meseta purépecha, y donde quiera, la meseta es una región cuyas comunidades están muy bien comunicadas. Y bueno, pues yo creo que es aquí sí hemos visto el mejoramiento del aspecto económico, social, cultural. El juego limpio, el honor, el espíritu deportivo, reglas y la trascendencia desde lo local, nacional e internacional del juego de pelota purépecha son importantes para José Luis Aguilera. Pueblos indígenas deseamos ser incluidos en este mundo, ¿no? En un ámbito no de superioridad o inferioridad, sino en un ámbito de respeto e igualdad de derechos. Creo que así es como tendríamos que caminar como país. México es uno de los países que a nivel mundial tiene mayor diversidad cultural, y Michoacán es uno de los estados que más se preocupa por esta diversidad a nivel nacional. Entonces, tomando en consideración eso, debiéramos en la práctica tratar de ser incluyentes con todos los hermanos indígenas, que a veces todavía socialmente se les discrimina, a veces también de una forma inconsciente. Entonces creo que debemos ser más incluyentes, tomar en consideración que nosotros como pueblos tenemos una cultura que vale y que debe ser respetada como nosotros respetamos la cultura occidental, y que debemos de convivir armónicamente, como lo hacemos a través del juego. Ojalá algún día la Secretaría de Educación Pública incluya en su cátedra la guarucua. Claro, esto sería increíble. Nosotros hemos hecho esfuerzos con documentos para que esto se cristalice y los juegos tradicionales sean incluidos en los planes de estudio de las escuelas públicas, sobre todo. No queremos que nos incluyan por sobre el básquetbol, el fútbol, etcétera. No. O sea, que los jóvenes aprendan de esos juegos, pero también aprendan el nuestro, ¿sí? Y que los jóvenes elijan qué es lo que quieren jugar y no se les diga nada más tienen que jugar fútbol. Estamos llegando a la parte final de Michoacán Tierra de Campeones y José Luis Aguilera está loco de contento, está feliz porque llega la televisión a la comunidad y entonces los deportes autóctonos tienen voz y tienen imagen. Eso es justamente algo muy bueno para nosotros. Tenemos
muchísimo el que nos den esta oportunidad de difundir una cuestión tradicional y tan querida por nosotros como son los juegos, que así como todas las culturas de los pueblos indígenas tienen su propio idioma, su música, su gastronomía, su medicina tradicional, su indumentaria, también tienen sus formas propias de divertirse y de jugar. Y uno de ellos es la guarucua. Entonces, con estas imágenes que ustedes van a mostrar a todo el público michoacano y de Allende las Fronteras, esperamos que los jóvenes de todos lados se interesen por el juego, lo conozcan y pudieran formar también su equipo. A ustedes les agradecemos y pues bienvenidos a Zacán. Bueno, este es su canal, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Desde Zacán, a nombre de los compañeros camarógrafos, de nuestra directora general, de subdirectores y de todo el personal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, les decimos, síganos más seguido porque tenemos deportes autóctonos aquí y ahora. Gracias.